específicamente a lo que es la reumatología y la clasificación de las enfermedades reumáticas. Debemos de tener presente que la reumatología es la especialidad médica que se encarga de prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades. Mucho hablamos que nosotros prácticamente como médicos, y hemos visto en nuestra práctica diaria, que a nivel de Perú y a nivel de América Latina solamente nos dedicamos muchas veces a tratar. Muy poco hacemos de medicina preventiva. Y les digo esto porque de repente el único país que hace medicina preventiva es Cuba, ¿no? Entonces, y los países desarrollados, porque nuestro sistema de salud es tan deficiente que realmente nos hemos dedicado, pues ya cuando el paciente viene por una dolencia, viene por una urgencia, recién uno pone el interés. No se hace muy poco o nada se hace por una medicina preventiva. Y está en ustedes, que son los futuros médicos del país, en que van a llevar esto hacia adelante, de que tengamos que cambiar esta escuela y desde donde nos toque trabajar, desde el último rincón del país que nos toque trabajar, tengamos que hacer la prevención respectiva en nuestra población. Todos hemos hecho el serum, hemos empezado en una posta alejada de nuestra familia, alejados de repente de las expectativas que uno tiene, pero pongamos ese corazón de servicio por el cual nos estamos formando, ustedes como médicos, para hacer la medicina preventiva. Después de hacer medicina preventiva, diagnosticaremos de repente como tiene que ser una enfermedad dada y tratar y hacer el seguimiento. La medicina no termina simplemente en una cirugía, no termina en un trabajo de parto, no termina en tratar una enfermedad diarreica aguda, una gastritis crónica. Es siempre hacer también el seguimiento de nuestros pacientes para poder estar conformes con nosotros mismos y darle, por supuesto, la calidad de vida que se merece el individuo y el paciente. Al tratar la reumatología, prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades, estamos hablando y refiriéndonos básicamente a las enfermedades musculoesqueléticas y autoinmunes sistémicas. Por lo tanto, esta especialidad, se trata de que está englobando todas las enfermedades y todas las patologías que están relacionadas con el sistema osteoarticular, asociadas a los músculos que le intervienen. Y por ende también está relacionada a las patologías propias de nuestro cuerpo con las cuales va a reaccionar nuestro propio cuerpo. De ahí viene la palabra autoinmune. Se dice que es una de las especialidades que tiene más avances dentro de la medicina y también que ha experimentado muchos avances en los últimos años. ¿Por qué? Porque dentro de esta patología autoinmune, dentro de estas patologías reumáticas, se hablan bastante de la terapia biológica. Entonces, existen más de 200 enfermedades reumáticas y pueden afectar a cualquier rango de edad, desde niños hasta ancianos. Es un mito que posteriormente lo vamos a ver y decir que solamente las enfermedades reumáticas es propia de los ancianos. Es un mito que ya debemos de romper, porque así como tal como enfermedad autoinmune puede estar presente desde la infancia, puede estar presente en la adolescencia, en el paciente adulto joven y también en el paciente adulto mayor. En su conjunto, estas patologías globalmente afectan a 1 de cada 4 adultos en España y son la segunda causa de consulta tras las infecciones a nivel de nuestro país, a nivel de América Latina y en el mundo. Como tal, al ser una segunda causa de consulta, más allá de las infecciones respiratorias en atención primaria, debemos darle la importancia necesaria, porque a la larga, estas enfermedades, si no se tratan en el tiempo correcto, en el momento adecuado, no se llega a un diagnóstico, lo único que va a hacer es progresar la enfermedad y que este paciente tenga que terminar lamentablemente con una incapacidad de sus funciones, y esta incapacidad va a llevar a una carga de la sociedad, va a llevar a que el paciente sea una carga para su familia, para la sociedad y por ende para el Estado.
Además, las enfermedades del aparato locomotor son las que van a deteriorar la calidad de vida de las personas por encima de todas las enfermedades coadyuvantes que se tienen, principalmente del corazón y del pulmón. Asimismo, estas enfermedades musculoesqueléticas afectan a los huesos, músculos y articulaciones, así como a los tejidos que los rodean, pudiendo producir toda la semiología que nosotros conocemos, la semiología de Celso que ya conocemos, que hemos estudiado, que es el dolor, la inflamación, la limitación de los movimientos asociado a una deformidad y tal vez una rigidez también asociada. Por otra parte, también debo decirles que las enfermedades autoinmunes sistémicas como el lupus, el síndrome de Sjögren, la esclerodermia o la dermatomiositis pueden afectar a cualquier órgano del cuerpo en forma sistemática. De ahí vienen enfermedades autoinmunes sistémicas, porque si bien cierto van progresando, progresivamente, valga la redundancia, van presentando afectaciones oculares, afectaciones pulmonares, cardíacas y afectaciones cutáneas, que si no hacemos una evaluación adecuada, nos vamos a quedar solamente con lo que de repente maneja la especialidad de traumatología, dolor articular, poliarticular, pero no examinamos adecuadamente a nuestro paciente, no hacemos una anamnesis adecuada, no hacemos una historia clínica, vamos a desviar nuestro diagnóstico y no vamos a poder llegar al diagnóstico definitivo y por ende tratar la enfermedad. Estas enfermedades son de origen crónico y precisan el seguimiento a lo largo de toda la vida. En la literatura que he podido revisar nos dice que el estudio EPICER, realizado por la Sociedad Española de Reumatología en el año 2000, nos ha demostrado que las enfermedades reumáticas son muy frecuentes en España y en el mundo en este porcentaje. La lumbalgia tiene casi un 14.8% de frecuencia media, la artritis reumatoidea se dice hasta 0.5%, en algunos lugares llega hasta el 4%, la artrosis de rodilla 10.1% como frecuencia media, la artrosis de mano 6.2% como frecuencia media, la fibromialgia 2.3% como frecuencia media y la osteoporosis 10.5% como frecuencia media. Lamentablemente, las mujeres somos las que salimos perdiendo en la gran mayoría de las enfermedades reumáticas. Como podemos ver, la incidencia es mayor en las mujeres que en los varones. Por ejemplo, la artritis reumatoidea, la relación es de 3 a 4 por un varón, a diferencia de la enfermedad de la gota, que se presenta más en varones que en mujeres. Desmontando mitos, tenemos que demostrar de que, por ejemplo, si te duelen los huesos puede ser reuma. Es un falso mito. ¿Por qué? Porque el reuma como tal no va a existir. En realidad lo que existe son más de 200 enfermedades reumáticas distintas que pueden afectar a diferentes zonas concretas del cuerpo. Otro mito que escuchamos es que las enfermedades reumáticas aparecen solo en personas mayores. También falso, porque puede aparecer a cualquier edad. De hecho, estas enfermedades englobadas en el grupo de la artritis idiopática juvenil que se presenta en niños, en adolescentes, afectan uno de cada 1000 niños y la artritis reumatoidea es la más característica en mujeres que tiene alrededor de 40 a 60 años. Está entre la cuarta y la sexta década de vida. Otro mito es que todas las enfermedades autoinmunes sistémicas son enfermedades raras. Es cierto que cuando se estudia de forma individual, exceptuando la artritis reumatoide y el síndrome de Sjögren, van a ser raras. Pero según esta Asociación Americana de Enfermedades Relacionadas y Autoinmunes en su conjunto, va a afectar casi a 50 millones de personas en el mundo. Y eso no es pues poquito, no es toda una población, es todo un país. ¿Cuántos millones de personas somos en el país? De acuerdo al último censo, 33 millones. Entonces, es prácticamente toda una nación que está afectada con estas enfermedades. Otro mito, que son enfermedades inevitables y no se pueden prevenir. Algunas enfermedades reumáticas como la osteoporosis y la gota sí se pueden prevenir teniendo hábitos de vida saludable, por ejemplo, los ejercicios físicos que van a fortalecer la musculatura y favorecen la movilidad, no tener hábitos nocivos, por ejemplo, ser fumadores, también es beneficioso porque
Como ahora sí está demostrado que todas las sustancias nicotínicas del cigarrillo hacen daño, como es un factor ya que se ha estudiado como el estrés, a nivel, por ejemplo, de la artritis reumatoidea, científicamente esto va a empeorar todas las enfermedades reumáticas inflamatorias y por lo tanto va a aparecer las complicaciones inmediatas como la osteoporosis. Otro mito es que cuando hace frío, las personas que tienen enfermedades reumáticas lo pasan peor. Es cierto que con el cambio del tiempo hay un cambio de presión atmosférica que puede afectar a las articulaciones y sentir más dolor, pero no es una cuestión de frío, pero sí de hecho las enfermedades reumáticas están presentes en todo el mundo independiente del clima. Y quiero aumentarle aquí un mito más, que cuando tienes cambios de temperatura de la mano bruscamente te dará reuma. Falso, porque existen componentes genéticos ya de la persona y ambientales modificables, como el caso del cigarro y de las condiciones del estrés. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades reumáticas que afectan el aparato locomotor? Existe una posición de una aproximación pragmática que divide en artritis, lo divide en artrosis, dolor lumbar, osteoporosis y enfermedades primarias, enfermedades autoinmunes y sistémicas y la vasculitis. En esta clasificación de la aproximación pragmática de artritis, el término artritis se refiere a la afectación directa de las articulaciones. Sabemos que una articulación está compuesta, primero, tiene que haber dos componentes óseos. Estos dos componentes óseos están cubiertos por una cápsula articular. Tienen un líquido y tienen las membranas que lo recubren. Y asociado a estos periféricamente están las inserciones musculares. Eso ya lo han llevado todos en anatomía. Entonces, estas articulaciones se hinchan, duelen, pierden su movilidad y por lo tanto, si existiera un golpe, diríamos que sería transitorio. Si he hecho un uso excesivo de mis manitos, de repente he hecho una actividad física marcada, puede ser simplemente transitoria, pero por lo general son manifestaciones crónicas. La artritis puede ser una enfermedad como tal, como es en el caso de la artritis reumatoidea, la artritis gotosa, la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica, la artritis idiopática juvenil y otras espondiloartropatías. También constituye un síntoma de otras enfermedades reumáticas, en este caso las sistémicas, como es el caso del lupus eritematoso sistémico. La artrosis, en este grupo de enfermedades, el daño inicial asienta en el cartílago articular, que se degenera progresivamente y con ello la articulación va a empezar a inflamarse, a doler, se va a deformar y por lo tanto va a presentar limitación funcional. Y esta artrosis puede ser primaria, que es la más frecuente y de causa desconocida, o secundaria, porque en todo caso va a estar asociada ¿a qué? A una enfermedad sistémica. Esta es una imagen de la articulación normal para recordarles, como decía, tenemos que tener las dos partes óseas de la articulación, tenemos el cartílago articular de cada huesito, la cápsula articular, la membrana sinovial y por lo ende la cavidad sinovial y el líquido sinovial. En una artrosis hay una degeneración de la cápsula articular, se va deteriorando, va a haber roce de estas dos estructuras óseas, va a producir inflamación, pérdida de líquido sinovial, se van a presentar las lesiones progresivamente y por ende, como consecuencia, una limitación funcional. El dolor lumbar, en la mayor parte de los casos, es de origen desconocido, pero en ocasiones su causa radica en una hernia distal, en su gran mayoría, un conducto lumbar estrecho o anomalías estáticas de la columna vertebral. La osteoporosis y enfermedades primarias del hueso es una enfermedad en la que la falta de resistencia ósea conduce a la aparición de fracturas. Es una auténtica epidemia en el mundo occidental debido al envejecimiento progresivo de la población. Como hemos visto en el cuadro anterior, prácticamente tenemos una frecuencia media de 10.4% de la osteoporosis. Entonces, prácticamente es un huesito descalcificado con el número de trabéculas incrementadas, llenas de aire y produciendo a una enfermedad frecuente que es la fractura de cabeza de fémur en nuestra sociedad.
Enfermedades autoinmunes y sistémicas. En estas enfermedades autoinmunes y sistémicas va a englobar el conjunto de enfermedades cuya base principal va a ser la alteración del sistema inmunológico, el cual produce anticuerpos, autoanticuerpos, frente al propio organismo, es decir, una alteración de la inmunidad en la que lo propio se reconoce como extraño. O sea, nuestro cuerpo empieza a producir una serie de anticuerpos que nuestro propio organismo no lo va a aceptar, lo rechaza, como que fuera un virus, como que fuera una bacteria, y empieza a producir los famosos macrófagos y empieza a producir las alteraciones sistémicas. Inicialmente puede ser de repente de origen cutáneo, pero después progresivamente se van dañando órganos principales como es el pulmón, el corazón y el aparato locomotor. Entonces, estas enfermedades se llaman sistémicas porque generalmente afectan a diferentes órganos y sistemas: piel, pulmón, riñones, corazón, ojos. Algunos ejemplos son la esclerosis sistémica, también llamada esclerodermia, y a la cabeza nosotros tenemos una incidencia alta en nuestro medio y en el Perú de lupus eritematoso sistémico, cuya característica, acá tenemos en la imagen, las famosas alas de mariposa, ¿cierto? El síndrome de Sjögren, la polimiositis, la dermatomiositis o enfermedad mixta del tejido conectivo, que en el síndrome de Sjögren, ¿qué va a pasar? Disminución de la sequedad de las mucosas, ¿no? Tanto mucosas orales, mucosas lagrimales y también incluso de mucosa vaginal. Y la dermatomiositis o enfermedad mixta que aparece en cualquier región puede simular de repente una lesión micótica y podemos confundirla como un diagnóstico diferencial, pero progresivamente ya aparece en un lado, ya aparece en otro lado, hay que prestarle bastante atención para empezar a buscar y llegar al diagnóstico adecuado. La vasculitis es una entidad en tanto especial en la que la afectación predominante va a ser la inflamación a nivel de todos los vasos sanguíneos. Generalmente, prácticamente son vasos sanguíneos periféricos, arterias, arteriolas, las venitas capilares. Y esta dicha inflamación puede ser desencadenada por la presencia de autoanticuerpos y produciendo la polimialgia reumática, que va a ser la enfermedad más prevalente y representativa de este grupo de las vasculitis. Entonces tenemos una vasculitis periférica, tenemos una vasculitis a nivel de miembros inferiores, que muchas veces nos simulan una púrpura trombocitopénica idiopática como diagnóstico diferencial, pero estas vasculitis, ¿cómo se van a llegar al diagnóstico? Simplemente con una biopsia de piel. En la aproximación nosológica, según el abordaje del Colegio Americano de Reumatología, también tenemos otro tipo de clasificación de manera, nos dice, más sencilla, pero son grupos y grupos que cada escuela, tanto la europea y la americana, tratan de englobar estas enfermedades, pero es de acuerdo a sus características etiopatogénicas en este caso. Entonces, en este cuadro, por ejemplo, de la Sociedad Americana de Reumatología, tenemos a la cabeza la artritis reumatoidea como principal enfermedad reumática, seguida por la artritis idiopática juvenil, la espondiloartritis, las enfermedades del tejido conectivo que engloba el lupus, el síndrome antifosfolipídico, la esclerodermia, trastornos, enfermedad mixta del tejido conectivo y los síndromes de superposición, las dermatomiositis, polimiositis y otras miopatías inflamatorias, el síndrome de Sjögren. La vasculitis con arteritis, por ejemplo, de células gigantes y polimialgias reumáticas, arteritis de Takayasu, vasculitis de vaso mediano y pequeño por inmunocomplejos, vasculitis ANCA positivo, síndrome de Becker y otras vasculitis, y otras enfermedades inclusive sistémicas como la sarcoidosis, amiloidosis, artropatías por depósito, la enfermedad de Still del adulto, la policondritis recidivante, manifestaciones osteoarticulares asociadas a otros órganos y sistemas. Y en el séptimo grupo tenemos las artropatías microcristalinas como la gota, la enfermedad por depósito de pirofosfato cálcico, otras artropatías microcristalinas, las artritis infecciosas, artritis por gérmenes piógenos, artritis por gérmenes no piógenos, las espondilodicitis, osteomielitis, artritis postestreptocócica, enfermedad de Lyme, las famosas artrosis, pero
artrosis en sus diferentes localizaciones de acuerdo a la articulación afectada, osteonecrosis, hiperostosis anquilosante, enfermedades óseas, osteoporosis secundaria, osteomalacia, osteodistrofia renal, enfermedad de Payet, osteonecrosis, osteocondritis y osteocondritis distrofia simpático refleja, las neoplasias y las enfermedades reumáticas, tumores óseos, síndromes paraneoplásicos, tumores articulares, otras enfermedades reumáticas, enfermedades congénitas del tejido conectivo, la sinovitis, fibromialgias y dolor miofacial, trastornos extraarticulares con lesiones yuftarticulares como las bursitis, los quistes ganglionares, el dolor lumbar, síndrome de dolor regional, ya sea dolor cervical, dorsal o del hombro doloroso o de la muñeca. Entonces, son todas estas entidades que ha clasificado la Sociedad Americana de Reumatología. Entonces, de estas es prácticamente el contenido del sílabus de nuestro curso. Entonces, dentro de estas enfermedades, prácticamente lo que vamos a ver son las más importantes, porque si no nos pasaríamos todo el año desarrollando estas enfermedades. Hasta aquí, por favor, si tienen alguna pregunta. Hola, buenas No, doctor, tardes. creo que Todo ha no, quedado doctora, todo está claro, todo claro. está claro. Perfecto. Entonces voy a pasar la segunda exposición, que es de la historia clínica, ¿ya? Ahí se ve, por favor, la segunda exposición. Sí, sí, doctora, sí, Sí, sí. doctor. Sí, doctor. Ok, bueno. De acuerdo al sílabus, el tema del segundo ítem es la historia clínica. Y esta historia clínica quiero que por favor, ya hasta el cansancio, seguro que están aburridos de escuchar hasta el nombre, porque lamentablemente es la parte de nuestro inicio para llegar a un diagnóstico. La historia clínica y el examen físico del paciente reumático no difiere de cualquier otra historia clínica. La historia clínica como tal tiene toditos los aspectos, como ya conocen, desde la anamnesis, el relato cronológico, la anamnesis, la afiliación, el relato cronológico de la enfermedad, el examen físico, ¿no? Los diagnósticos presuntivos, diagnósticos definitivos, exámenes auxiliares que podríamos considerarlo y prácticamente engloba y en cualquier historia clínica que hemos visto,
Lo único importante acá es que vamos a tener que redundar en el examen físico del aparato locomotor. Entonces, el diagnóstico de las enfermedades reumáticas se basa fundamentalmente en la obtención de una buena historia clínica, un minucioso examen clínico, y ello va a constituir los aspectos más importantes en la evaluación del paciente con una enfermedad reumática. Al hablar y decir de la obtención de una buena historia clínica, es realmente decir, ¿hace cuánto tiempo investigar minuciosamente? ¿Hace cuánto tiempo, señora, tiene el dolor? No es hace una semana. Usted cuando hacía sus actividades habituales en la casa, cocinaba, levantaba su ollita, le dolía ya las manitos, sí, pero eso es de cuánto tiempo, porque el dolor no va a aparecer, no es un dolor agudo, general, por eso les decía, es un dolor de origen crónico y la mayoría de las enfermedades son de origen crónico. Entonces, la obtención de estos datos de la buena historia clínica, y creo en la mayoría de las enfermedades o de los cursos que ustedes han llevado, siempre les hemos insistido que es importante la anamnesis y hacer una buena historia clínica y ser minucioso. La minuciosidad no solamente y ser observador, como lo son muchos, de repente, hasta cuando en el vestir de la paciente, en la forma como se levanta de la silla de un consultorio, en la forma como ingresa la paciente desde la puerta hasta el escritorio, cómo se dirige, cómo se está desplazando, nosotros tenemos que ser observadores y estar evaluando constantemente a nuestro pacientito. Entonces, todo esto ya nos va a constituir aspectos importantes para la evaluación del paciente y principalmente dentro de la enfermedad reumática. Como les manifestaba, es el mismo esquema de una historia clínica general, con énfasis en el compromiso músculo-esquelético, osteoarticular. Debe ser espontánea, hay que hacer preguntas cortas y simples, con el lenguaje que el paciente está manejando. Nosotros no podemos empezar a hablar nuestro lenguaje médico con un paciente. Peor si estamos en una zona de repente, mmm, no solamente urbana, sino que estamos en periferia, estamos en una zona rural, donde de repente el nivel cultural, el nivel de aprendizaje es nulo, estamos con una población analfabeta, no es lo mismo. Desde aquí ya también aprovecho esta oportunidad para poderles pedir a todos los estudiantes, estamos en el Cusco, estamos en el Perú, nuestra población tiene por lo menos 3 lenguas originarias, dependiendo de dónde tenemos que desplazarnos, aparte de manejar nuestros idiomas extranjeros, tenemos que aprender a hablar nuestro quechua, tenemos que aprender de lo solo, de las personas que se van a ir a zonas aymaras a trabajar, tienen que aprender a hablar aymara. ¿Por qué? Esa es la primera barrera de comunicación que nosotros tenemos con nuestros pacientes. El paciente, ustedes se les da una historia clínica muchas veces en hospitalización, cuando ustedes han estado realizando la práctica en tiempos normales. ¿Cuál ha sido la gran limitante? La gran limitante ha sido que no dominamos nuestro quechua. Entonces, es oportuno para poderles pedir, y todavía están en la etapa de formación, que pueden aprovechar ese tiempo y pueden empezar a estudiar nuestro idioma, que es nuestro alma mater, ¿no? Para poder empezar a interrogar adecuadamente a nuestro paciente, ¿ya? Entonces, la cronología, es muy necesario detallar todos los síntomas con sus consecuencias y grados para poder definir exactamente de repente o lo más aproximado el tiempo posible. Los procesos específicos de la patología musculoesquelética se deben distinguir por la historia y el examen físico, tratando de buscar cuadros de inflamación articular, entosopatía, degeneración articular, sinovitis inducida por cristales, la infección articular, cuadros de miositis, enfermedades locales asociadas, entidades generales que pueden tener ya afectación de múltiples órganos en las enfermedades sistémicas y finalmente la afectación de las estructuras periarticulares. ¿Hasta qué punto está dañado esa articulación o la articulación más comprometida? Eso generalmente se da en las articulaciones mayores con mayor grado o en las articulaciones menores como son de la mano en menor grado. Entonces, la revisión por sistemas es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar el dolor. El dolor está presente casi en el 100% de enfermedades reumáticas. El hinchazón, la tumefacción, el edema, las limitaciones del movimiento, la rigidez de las manos, la debilidad,
haciendo un recordario, por ejemplo, la rigidez matutina que se presentaba era un criterio diagnóstico en el año 87 en la artritis reumatoidea. Hoy día ya no lo es, pero nos sirve simplemente para una direccionalidad del diagnóstico de la artritis reumatoidea, porque la artritis reumatoidea va a producir otros criterios de clasificación y otros criterios diagnósticos más allá. Entonces, aspectos importantes de un buen interrogatorio es determinar si existe uno o varios síntomas, si el proceso es mono, oligo o poliarticular, si la sintomatología es local o generalizada, si los síntomas son constantes o periódicos, si existe o no compromiso sistémico, si el compromiso articular es simétrico, asimétrico, uni o bilateral, si los síntomas son agudos o crónicos, leves o marcados, si existe por medio historia familiar, por ejemplo, en la historia familiar ¿qué nos dice? De la artritis reumatoidea. 1 de cada 10 familias de primer grado ha tenido artritis reumatoidea. Es decir, si nosotros hacemos nuestro árbol genealógico y buscamos a nuestros familiares de primer grado, de esos familiares de primer grado, tal vez nos encontremos con, con la incidencia de que nuestro bisabuelo ha tenido artritis reumatoidea. Posibles factores desencadenantes y agravantes o de mejoría, actividad y daño de la enfermedad, grado de incapacidad funcional y social, y si esta sintomatología finalmente es local o está generalizada. En general, una buena historia clínica debe ser capaz de contestar 5 preguntas importantes. ¿Es aguda o es crónica? ¿Es sistémica o es localizada? ¿Es articular, peri o para o extraarticular? ¿Es una enfermedad inflamatoria o no inflamatoria? Y si es articular, debemos de ver, ¿es mono, oligo o poliarticular? Esto ya para nosotros y para englobar en nuestro diagnóstico preciso. Pues, el examen físico debe hacerse la inspección general, la postura, movimiento, lesiones cutáneas, deformidades, actitud, estado de nutrición, la posición al caminar, la posición del cuerpo, y luego se va a proceder a efectuar el examen articular región por región, comparando simétricamente. Quiero recalcarles que en este examen físico se debe hacer, y lo que la literatura dice, lo que nos han enseñado, es que se debe hacer el examen al paciente prácticamente desnudo. Nuestra cultura, nuestro sistema de salud no lo permite. Evaluamos simplemente un examen localizado. Y en el paciente por dolor de hombro, le pedimos, levántese o sáquese la chompita, levántese o sáquese el zapato, porque vamos a examinar la parte del tobillo. Pero en realidad se debe hacer, lo que dice la literatura es que debe ser el examen físico al desnudo, porque vamos a empezar a comparar simétricamente, es bilateral, primero la simetría, segundo la bilateralidad, de repente porque tiene que ser derecha-izquierda, la simetría, lado derecho, lado izquierdo. Las articulaciones grandes tienen que ser evaluadas en su integridad. El examen articular debe seguir los siguientes pasos, como ya conocemos, la inspección, la movilidad articular básicamente dentro del aparato, aumentos de volumen, es decir, tumefacción, cambios de coloración, porque podemos estar frente a un fenómeno de Raynaud, una atrofia muscular, como en la esclerodermia. Al palpar, tenemos que acostumbrarnos a palpar. A veces solamente lo miramos al paciente, ya, toma tu ibuprofeno, o toma tu diclofenaco con tu dexametasona, esto por 3 días te va a mejorar. ¿Le va a mejorar los 3 días? Sí. Vamos a llegar de repente al proceso inflamatorio, pero pasados los 3 días nuevamente vamos a estar con el dolor, porque este es un dolor crónico, esta es una enfermedad progresiva, estas son enfermedades degenerativas que son factores de mal pronóstico. Y no olvidemos que todas estas enfermedades van a producir discapacidad funcional en nuestros pacientes. Entonces tenemos que acostumbrarnos a palpar, ver los puntos dolorosos, principalmente en la mano, para poder cuantificar inclusive, porque parte de la cuantificación está dentro de la clasificación de muchas enfermedades reumatológicas como la artritis reumatoidea. Derrame articular.
aumento de la temperatura, la presencia o no de crepitaciones, el engrosamiento sinovial, la presencia de nódulos subcutáneos. Estos nódulos subcutáneos no solamente se van a presentar objetivamente, por ejemplo, en la articulación del codo o en las articulaciones metacarpofalángicas. Estos nódulos subcutáneos también van a ser parte de nódulos reumáticos, también se van a presentar posteriormente hasta en los pulmones. Entonces, en algunas enfermedades sistémicas como manifestación extraarticular. Por ejemplo, toditas las artritis reumatoideas. ¿Por qué? Porque ya el componente de la artritis reumatoidea no es solamente localizado, sino es de origen multisistémico. La movilidad articular. La movilidad articular se exacerba en el movimiento activo, se exacerba en el movimiento pasivo. ¿En qué momento se exacerba? Entonces, no olvidarnos que existen signos físicos más importantes de la evaluación del paciente con enfermedad reumática, como volvemos a recordarles, la normalidad en el color, la consistencia, la temperatura de las articulaciones, el hinchazón, dolor difuso localizado, las limitaciones del movimiento, la deformidad, la crepitación y los nódulos subcutáneos. Entonces, viendo esto, vamos a empezar a evaluar en forma integral a nuestro paciente desde la articulación del hombro, que son articulaciones mayores, hasta la articulación de repente no, es la articulación del pie con las articulaciones metatarsofalángicas y interfalángicas proximales, interfalángicas distales de los deditos del pie. El paciente, en la maniobra del hombro doloroso, el paciente tiene que elevar el brazo en movimiento, en abducción, y el médico va a observar si existe arco doloroso o no, si existe alteración a medida que se aumenta el movimiento. El dolor lo va a limitar y el dolor va a aparecer más o menos cuando uno ya tiene la movilidad entre los 50 hasta 120 grados en extensión. Entonces, recordemos que en el hombro tenemos nuestra articulación escápulo-humeral, ¿no es cierto? Está dado por el húmero, está dado por la clavícula y está dado por el omóplato. Con su composición de los diferentes de los ligamentos asociados, como el ligamento coracoacromial, el tendón del bíceps en su porción larga, el supraespinoso, el infraespinoso, la bolsa subacromio-deltoidea y el músculo redondo menor. Entonces, todos estos forman la articulación del hombro. Entonces, hacemos una revisión del manguito rotador para adelante, para atrás, rotación interna, rotación externa, flexo, extensión, abducción, todos los movimientos que se pueda de este hombro. Entonces, cuando nosotros tenemos el movimiento de abducción, es decir, lo alejamos de la línea media del eje medio, ¿qué músculo está interviniendo? El supraespinoso y el deltoides. Cuando hacemos el movimiento de aducción, el pectoral mayor y dorsal, hacemos movimiento de flexo, elevación anterior, el coracobraquial, extensión, elevación posterior, el subescapular, la rotación externa, el infraespinoso y el redondo menor, y si es rotación interna, el subescapular. En la articulación del codo igual debemos ver tumefacción, la presencia de deformidades y la presencia de nódulos subcutáneos o los tofos gotosos. En la inspección es muy importante los nódulos subcutáneos, que muchas veces ya cuando la enfermedad ha progresado bastante, se va a presentar como en el caso de la artritis reumatoidea, y podemos identificar lesiones queratóxicas a nivel de esa articulación. Entonces, estas lesiones hiperqueratóxicas van a estar prácticamente, pueden inclusive simular a un proceso micótico, puede estar relacionado con una vasculitis, puede estar relacionado con una psoriasis. Entonces son lesiones en disco típicas, sangrantes, pruriginosas por la hiperqueratosis y en placas. Entonces ser muy observadores. La bursitis, la inflamación prácticamente de las bursas, en el caso de las artritis gotosas, y se hacen las infiltraciones necesarias, pero si estamos frente a una enfermedad sistémica, no lo vamos a poder desinflamar. Vamos a poder desinflamar, pero solamente por tiempos cortos. En la palpación se hace con el antebrazo flexionado a 80 grados para apreciar derrame articular o, en todo caso, sinovitis. En el codo, palpación y arcos de movimiento, tenemos los movimientos de pronación, supinación, se dice para tener la relación, el movimiento de supinación hacia afuera, como si estuviera suplicando, de ahí viene su nombre, el movimiento de flexión y el movimiento de extensión. Entonces, ¿en cuál de estos movimientos más
siente dolor el paciente, porque cada uno de estos movimientos al realizar la pronación existe un grupo muscular que está comprometido. Entonces, ya sea tanto en la supinación como en la flexión o como en la extensión. Entonces, existen diferentes grupos musculares que van a intervenir en cada uno de ellos. Ahora hablamos epicondilitis o codo del tenista. ¿Por qué? Por el movimiento que siempre va a producir por la actividad que realiza. La bursitis olecraniana, la epitrocleitis o codo del golfista. Entonces, son causas extraarticulares más comunes de dolor. Entonces, desde ese punto de vista, ¿es importante investigar la actividad del paciente? Sí, también es importante investigar la actividad del paciente, pero también para poder relacionar cuál es la actividad que realiza con mayor frecuencia, cuál es o cuál es la ocupación de la cual tiene nuestro paciente. Entonces, igual, entonces existen movimientos, los arcos de movilidad que se dan, ¿no? Hasta cientos de 0 hasta 160 grados en flexo-extensión a nivel del codo. Los movimientos de supinación y pronación permiten explorar la articulación radiocubital. Sus arcos de movilidad son de 90 grados para cada uno. En este no hay ningún problema porque prácticamente vamos a poder hacer los movimientos sin mayor compromiso. En el codo existen maniobras específicas de la epicondilitis, la epitrocleitis, que son maniobras de extensión, y esto se desencadena con movimientos de contrarresistencia. A ver, señor, yo le voy a movilizar la mano hacia adentro. Entonces, estoy examinando el epicóndilo. Entonces, pero con fuerza. A ver, usted trate. Entonces, no va a llegar al arco de limitación. Entonces, apenas estemos moviendo el codito hacia adentro, estemos desplazando, prácticamente va a haber dolor. Entonces, para examinar la epitrocleitis, el movimiento tiene que ser para afuera, contralateral. Entonces, igual con fuerza. A ver, voy a jalar con fuerza y usted trata de retirar. Perfecto. Entonces, va a haber la limitación de los arcos que están referidos. La articulación de la muñeca, compuesta por 3 articulaciones, la rama diocarpal, la intercarpal y la radiocubital inferior. Entonces, en la inspección vamos a ver el grado de deformidad que ya se va a presentar a nivel inclusive, como les decía, de las articulaciones de esta muñequita, el hinchazón de la región dorsal o la tumefacción o el edema, que es notorio y que no puede pasar por desapercibido en una inspección. Agarramos nuestra manito, empezamos a palpar y debes de ser cuidadosa con el fin de diferenciar el compromiso articular y extraarticular, buscando tendinitis, inflamación de los tendones. Se efectúa con la muñeca en la región dorsal con un movimiento de 10 grados a 20 grados de flexión y extensión palmar. Entonces, movimientos. La mayor parte de estos movimientos van a ocurrir a nivel de la articulación radiocarpal. La radiocubital va a permitir algo de supinación y pronación. Y la intercarpal va a facilitar los movimientos de flexión y extensión. Los arcos de movimiento son dorsiflexión palmar de 70 grados, flexión palmar de 90 grados, desviación cubital de 60 grados y la desviación radial de 25 grados. Entonces, estos son los movimientos que nosotros tenemos. Prácticamente ponemos nuestra muñequita ahí como jugando, ¿no es cierto? Como jugando, como que estuviéramos armando prácticamente las cabecitas en la pared. Entonces, tenemos ahí el movimiento de flexo-extensión de la muñeca, que puede ser desde 70 grados a 90 grados, la desviación radial y cubital, desde 25 grados hasta 60 grados. La dorsiflexión es la función más importante de la muñeca y su limitación es frecuente cuando existe compromiso articular. Este se presenta en el síndrome del túnel del carpo, la tendinitis de Kervain, los dedos en gatillo y las contracturas de Dupuytren. El síndrome del túnel del carpio se ha hecho una patología muy frecuente por el uso prácticamente ahorita de los celulares, el uso de las máquinas en personas que están en los bancarios también, ¿no? En las personas que están con el banco, con la computadora frecuentemente. Las articulaciones carpo-metacarpianas. La primera carpo-metacarpiana es una articulación relativamente móvil, con frecuencia comprometida en osteoartritis. Ya va a existir dolor, crepitaciones y deformidad de la base del pulgar. Entonces, las otras
articulaciones carpo-metacarpianas son relativamente inmóviles y poco comprometidas en afecciones reumáticas. Por lo tanto, en una articulación metacarpofalángica, cuando hay edema, en la inspección, edema de origen articular o extraarticular, con pérdida inclusive de los nudillos. Ya no se ve los nudillos que habitualmente tenemos o que podemos observar en nuestras manitos. Entonces, estos es el signo del hinchazón, porque ya hay una sinovitis. Entonces, la sinovia de esa articulación metacarpofalángica está inflamada. Entonces, estos son los nudillos inflamatorios, los nudillos que podemos observarlos, pero acá ya no se observa y que es sinónimo de sinovitis. Los movimientos de los dedos se deben efectuar individualmente. Una forma simple de evaluar es hacer el puño y extender completamente. Entonces, le hacemos abrir y cerrar la manito al paciente. Las articulaciones interfalángicas proximales y distales, por medio de la inspección, se pueden detectar igual hinchazón, deformidades, cambios en la piel y en las uñas. En estas articulaciones interfalángicas proximales, por ejemplo, una de las articulaciones más afectadas es la articulación interfalángicas proximales en la artritis reumatoidea, pero en la artritis reumatoidea no se afectan las interfalángicas distales. Entonces, ese es un diagnóstico diferencial, por ejemplo, para otra patología reumática. La presencia de los nódulos de Everden se da en artrosis interfalángica. En artrosis interfalángica se localiza en el dorso de la articulación y tiene la apariencia de dos nódulos duros. Son nódulos duros, uno en cada extremo de la línea articular, tanto en la derecha como en cada extremo, prácticamente en la cara interna y en la cara externa de cada dedito. Esos son los nódulos de Everden. Los nódulos de Bouchard se presentan en las articulaciones ya también interfalángicas proximales. La palpación se efectúa con la mano del paciente en extensión. Se debe hacer la presión en las márgenes medial y lateral de los dedos pulgares e índices del examinador. Entonces, hay que presionar. En la articulación de la cadera, sabemos que la cadera es importante, la articulación de la rodilla a nivel de miembros inferiores son importantes, un poquito más que que de los miembros superiores. ¿Por qué? Porque prácticamente la articulación de la cadera, la articulación de la rodilla y la articulación del tobillo son entidades que van a soportar el peso de nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros tenemos ya un paciente con obesidad y más aún con obesidad mórbida, vamos a saber que a la larga esos pacientes van a estar haciendo sus cuadros inflamatorios articulares. Entonces, al hacer sus cuadros inflamatorios articulares, al realizar estos cuadros inflamatorios articulares, al comprometerse, va a haber desgaste de las cápsulas articulares y a lo largo van a ser artritis por sobrepeso, ¿no? En este caso por sobrepeso, pero de repente también está asociada a alguna patología reumatológica. Entonces, en la articulación de la cadera hay un movimiento muy amplio y de gran estabilidad. El dolor de la cadera se percibe en la ingle, en la nalga, en la cara anterior del muslo o la rodilla. Entonces, el paciente va a empezar a presentar no solamente el dolor localizado en la articulación misma, sino va a ser un dolor de tipo irradiado. La palpación se realiza según el origen de los síntomas, pidiéndole al paciente que señale con exactitud el punto doloroso. Dentro de la semiología nos han enseñado que nunca iniciar la palpación con el punto doloroso inmediatamente. Hay que buscar primero los puntos periféricos y poco a poco aproximarnos al punto doloroso. Es decir, los movimientos también son importantes para apreciar el compromiso articular. Como les decía, tenemos que recordarnos un poco de nuestra anatomía y ver los movimientos de flexión, de extensión, de rotación interna, de rotación externa, de abducción, aducción. Entonces, todos estos movimientos son importantes para poder precisar el compromiso articular y la limitación funcional, hasta qué ángulo o hasta qué grado de limitación tiene, cuando esta articulación puede llegar a 90 grados al levantar el pie, por ejemplo, y solamente llega de repente a 45 grados o a los 30 grados. ¿Es importante? Sí, es importante. Los movimientos articulares. Al efectuar los movimientos articulares,
Hay que estabilizar la pelvis con la mano puesta para evitar interpretaciones erróneas de los arcos de movilidad. Entonces, recordemos que esto es importante. Por ejemplo, en flexión, tiene que llegar el paciente hasta 135 grados. En extensión, 20 grados. En abducción, 45 grados. En aducción, 15 grados. Y si hay rotación interna y rotación externa, 45 grados. Ahora, en la articulación de la rodilla, es la articulación más grande y compleja del cuerpo. Esta está compuesta Esta está compuesta por tres articulaciones con una cavidad articular netamente. Esta inspección va a permitirnos observar anormalidades de la piel, infecciones, inflamación, atrofia, deformidades. Primero debe examinar al paciente en posición de pies para apreciar anormalidades de angulación y estabilidad como el genovalgus, que es la angulación lateral, o el varus, que va a ser la angulación interna. Por lo tanto, también es importante ver los arcos de movilidad. Si yo tengo un arco de movilidad de 130 grados, la cual puedo alcanzar, y este está limitado, tengo que definir más o menos a cuánto es la limitación. Y si es una extensión de 0 grados, cuánto más puede levantar o cuánto ya no puede levantar. Entonces, algunos pacientes pueden tener una hiperextensión hasta 15 grados. Asimismo, como les decía, la articulación del tobillo también es importante. Estamos prácticamente descendiendo, vamos a inspeccionar y se practica con el paciente parado, caminando, en reposo, sin apoyo. Existe una comparación, siempre se hace la evaluación comparativa de ambos tobillos, tanto derecha e izquierda, anterior, posterior, lateralmente, para poder apreciar edemas, deformidades, atrofia y la presencia sí o ausencia de los nódulos subcutáneos. A la inspección también se determina arcos longitudinal y metatarsiano, posición de aducción e inversión como el varus, la abducción e inversión, varus. La palpación requiere ser cuidadosa para detectar sinovitis o inflamación extraarticular o bursitis, y las principales bursas del tobillo son la retroaquiliana, la retrocalcánea y la subcalcánea. Antes de olvidarme, quería recordarles, por ejemplo, que a nivel de la inspección de la rodilla, tenemos que tener la presencia de un quiste, que es el famoso quiste de Baker, que se presenta en la cara posterior generalmente, casi en el 90% de los pacientes, y este quiste puede ser un sinónimo de dolor por la ruptura de este quiste de Baker. Entonces, al romperse este quiste de Baker, puede dar un dolor tan típico que puede simular como para el diagnóstico diferencial de una trombosis venosa profunda. Entonces, retomando en la parte del tobillo, los arcos de movilidad del tobillo son dorsiflexión plantar 20 grados, flexión plantar 45 grados, eversión 25 grados e inversión 35 grados. Entonces, estos movimientos, todo esto lo que es en grados, no sé si ustedes ya llevaron traumatología o si no lo han llevado, lo van a volver a ver en los movimientos también para la evaluación de las articulaciones a nivel locomotor, pero son prácticamente ya se han hecho todos los estudios, por eso están definidos el grado hasta cuánto se puede realmente realizar estos arcos de movilidad. Ahora, otra articulación que muy poco a veces le prestamos importancia es la articulación temporomandibular. En esta articulación temporomandibular debemos ver la inspección, la palpación y los arcos de movimiento. Entonces, siempre pedirle al paciente apertura de la cavidad oral y nosotros sentimos aquí en la articulación temporomandibular muchas veces hasta el crujido. Hay pacientes que dicen, todas las veces estoy comiendo de un momento a otro y siento como una subluxación. Entonces, hay que estar atento porque si va a tener sus luxaciones seguidas es porque está inflamado el proceso de los tendones que se localizan a este nivel. Es es una inflamación local o finalmente es el inicio de una enfermedad multisistémica. Otra articulación es la articulación esternoclavicular, la maniobra esternal y la condroesternal. Entonces, ¿por qué? Porque hay un sinnúmero de alteraciones a este nivel también que se van a producir y obviamente que en enfermedades, en patologías como la osteoporosis, los primeros en afectarse de repente son el esternón y las costillas y también la columna vertebral.
Es importante evaluar el raquis del paciente a la inspección, definir la línea, está centrada, está lateralizada izquierda, lateralizada derecha. Estamos hablando, de repente está muy pronunciada a nivel del arco dorsal o de repente el arco lumbar está demasiadamente pronunciado. Siempre evaluar las apófisis espinosas a nivel de la línea media con nuestra mano, haciendo la presión y de repente ahí buscando los puntos dolorosos, tanto en columna cervical, en columna dorsal, en columna lumbar, y ese no olvidarnos de esta articulación de la cabecita con la primera vértebra, que es la articulación atroaxoidea, porque esto también nos va a dar una manifestación extraarticular cuando existe compromiso del eje axial en casos de enfermedades sistémicas como la artritis reumatoidea. La escoliosis, la desviación lateral derecha-izquierda de la paciente de repente por llevar señoras que hacen bastante peso, tanto solamente con el hombro del lado derecho, porque moviliza más el lado derecho, tiene el de repente en su actividad habitual van llevando toda la carga en el hombro contralateral y va compensándose todo esto y produciendo signos de escoliosis. En nuestros pacientes adultos mayores, la presencia de cifosis por el deterioramiento del soporte vertebral, ¿no? En raquis, buscar siempre puntos dolorosos, tanto a nivel de la columna lumbar, a nivel de la columna dorsal. Los arcos de movimiento de la cabeza, la extensión, buscando aquí prácticamente el compromiso de las vértebras cervicales. Extensión, flexión, rotación interna, rotación externa, flexión lateral derecha, flexión lateral izquierda. Igual, la posición lumbosacra, una postura neutra, paradito, bipedestación, flexión máxima, tratando de coger con las manitos los dedos del pie y tirarse para atrás, que es la extensión máxima. La postura neutra igual en la parte posterior, lateral derecha, lateral izquierda. También no debemos dejar por desapercibido las maniobras laterales, porque ahí podemos investigar la presencia de radiculopatías, tanto a nivel cervical, tanto a nivel de rodilla, a nivel de tobillos o a nivel de la planta de los pies. Las famosas maniobras del ACY, que solamente no se hace solamente la parte locomotora, se hace también para ver la parte de afectación a nivel de qué núcleo articular o de qué vértebra está comprometida dentro del examen neurológico. La maniobra de Bragar, la maniobra de Neri en el paciente sentadito. Asimismo, es importante observar las facies de nuestro paciente, facies eritema de en alas de mariposa. Estamos comunicándonos con el paciente. Hoy en día de repente va a ser un poquito difícil para pedir al paciente, sáquese el barbijo, pero si tomamos la distancia prudencial y nosotros estamos bien cubiertos, vamos todavía a poder hacer esta evaluación. El eritema en alas de mariposa, la facies que es típico del lupus eritematoso sistémico, la facies de pajarito, la boquita se vuelve chiquitita, todas las articulaciones en esclerodermia, el eritema heliótropo y la nariz sencilla de montar, la presencia de uveitis o epiescleritis a nivel de manifestación extraarticular bilateral en un paciente. En conclusión, para terminar toda esta clase, una buena historia clínica en un paciente reumático nos va a aportar hasta el 85-90% de nuestro diagnóstico. El examen físico del paciente reumático hay que estar atento para hacer un diagnóstico oportuno, porque debido a las secuelas que van a dejar estas patologías, cuanto más tiempo demoremos en diagnosticar al paciente, cuanto más tiempo demore el paciente en ir a un médico, porque no se hace, como les vuelvo a repetir, medicina preventiva, nos vamos a demorar en el deterioro y en la progresión de su enfermedad. Un buen examen físico nos va a permitir diferenciar patologías de tipo reumatológico de otro tipo de patologías asociadas que simplemente de repente pueden ser patologías de origen traumático. Entonces, creo que ha quedado claro con todo esto en cuanto a historia clínica, a la clasificación de la reumatología de las enfermedades reumáticas, para poder empezar a desarrollar todo lo que son las patologías
reumatológicas. Si tienen alguna pregunta, por favor. Doctora, disculpe, ¿hay algún aspecto clínico que nos ayuda a diferenciar ese quiste de Barker con la trombosis venosa profunda? Simplemente es el dolor, el dolor. Cuando hay ruptura del quiste de Barker, del quiste de Barker, el dolor es insoportable y va a simular el dolor de la trombosis venosa profunda. Entonces, ¿cómo hacemos? Solamente con la palpación. Con la palpación o la inspección. Porque muchas veces revisamos la parte anterior y nunca revisamos la cara posterior de la región rotuliana. ¿Otra pregunta? ¿Quién ha intervenido, por favor? Cáncer escarpio, doctora. Láser Escarpio. Muy bien. Marcelo David, ¿no? Sí, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nos ha quedado claro todo lo que es prácticamente los movimientos que se realiza para el examen físico, empezando por la inspección, palpación y los movimientos que se realizan en un paciente reumático, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, sí, doctora. Entonces tenemos también que tener presente la clasificación tanto de la escuela americana como de la escuela europea, ¿ya? Ahora, ¿cuántas clases en realidad tenemos programadas teóricas? A ver, doctora, un segundito. ¿Cuántas semanas nos quedan para poder juntar temas? Porque Para el primer examen. por lo menos para el primer examen, tratar de avanzar todo lo que se pueda. Mm, 10 clases, doctora. Bien. Ya avanzamos 2 ahora.